Damos gracias al Señor por esta gran oportunidad que nos da de congregarnos como iglesia, como pueblo suyo. Aprovecho esta oportunidad también para agradecer a Dani, a Blanca, Desiree y a Ian, una familia preciosa, que así de precioso entonan alabanzas al que vive para siempre. Lleven un saludo a nuestra hermana iglesia en Sierra Linda. Es el templo hermano de este. Si usted va a Sierra Linda, usted se va a dar cuenta que el mismo arquitecto que diseñó este templo es el que diseñó el de Sierra Linda, y son primos hermanos los templos, ¿verdad que sí? Así es que lleven también saludo a mi compañero y amigo, el reverendo Rafael Rivera Vidot. Leyendo el relato de Marcos, ese relato de la crucifixión y muerte, me doy cuenta que el evangelista trabaja magistralmente en ciclos de 3. Es como una trilogía y es como una trinidad de horas, de eventos y de grupos. Nos hace referencia el evangelista según San Marcos a la hora tercera del día, a las 9 de la mañana. Nos hace también acopio de la hora sexta del día, las 12 del mediodía, y la hora nona, hora con la que esta iglesia se ha familiarizado en gran manera, separando en el año 2017 las 3 de la tarde como hora cumbre para acercarnos a buscar el rostro de Dios. Y en cada periodo de estos 3 ciclos de tiempo, algo importante acontece, algo importante ocurre, algo supremamente importante ocurre a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Pero a su vez son 3 grupos los que menciona el evangelista según San Marcos. El primero de los 3, usted lo leyó ahí con nuestra hermana Carmín, los que pasaban y le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: mira, oye, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días dices que los reedificarías, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Ese es el primer grupo. El segundo grupo nos sorprende porque son precisamente los que debieron aliarse con Jesús en su gesta de salvación, pero hacen todo lo contrario. Se ponen contra Jesús los principales sacerdotes, esos que mirándolo clavado y crucificado dicen: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Y el tercer grupo es menor, pero no por eso deja de tener importancia, y son los que estaban crucificados, uno a la derecha, el otro a la izquierda, y le injuriaban y se burlaban, los 2 ladrones. La tradición ubica sus nombres en Dimas y Gestas. Ese primer grupo, de alguna manera, los que mencionamos primero, fueron los que nunca entendieron. Y hoy pueden haber audiencias y personas que se pueden identificar con ese primer grupo, que no entienden la misión de Jesús. Porque Jesús no vino para salvarse él mismo. Jesús no vino para bajarse de la cruz. Jesús vino para ser fiel a la misión que el Padre le había encomendado. Y él mismo dice, como predicaba nuestro pastor anoche, no vino para ser servido, sino para servir y darse en rescate por toda la humanidad. El segundo grupo también lo podemos vincular y asociar en el día de hoy. Los líderes religiosos van por un lado y Jesús
va por el lado correcto de la historia. Jesús transita por el lado correcto de Dios. Procure usted, y debo procurar yo, transitar por el lado correcto de la historia, por el lado correcto de Dios. Porque esos líderes religiosos se ponían de acuerdo y se pusieron de acuerdo con las fuerzas del Estado para permanecer en el poder a toda costa. Y eso incluyó hacer alianzas con Pilato, con Herodes y con otras fuerzas políticas. Libre Dios a la iglesia de hacer alianzas con estados que promueven muerte. Líbrenos el Señor como iglesia de hacer alianzas con gobiernos que promueven la decadencia en el pueblo, el dolor, el sufrimiento, la ansiedad, la incertidumbre. Líbrenos el Señor de hacer alianzas con todo poder que promueve muerte y dolor en el pueblo de Puerto Rico. Pero hay un tercer grupo. Ese tercer grupo eran los que debían pagar y purgar por el pecado cometido. Y estaban allí pagando por sus delitos. Obviamente, desde la justicia humana. Sin embargo, hermanos y hermanas, en nuestros delitos y pecados siempre hay oportunidad. Siempre hay oportunidad y posibilidad para el arrepentimiento. Aquel ladrón que la tradición popular llama el buen ladrón. ¿Es que acaso hay ladrones buenos y ladrones malos? Bueno, yo se lo dejo a su criterio. Pero ese, de alguna forma, recibe un destello de revelación, de luz, de iluminación. Y le dice a aquel que está en el centro, le dice, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y el crucificado, el inocente condenado a muerte, le dice, hoy, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que hoy es día de perdón también. Hoy es día de salvación también para ti. Porque Jesús nos salva de nuestros pecados. Y la pregunta teológica que debemos hacernos un día como hoy, en el Puerto Rico de hoy, es: ¿de qué nos salva Jesús a nosotros como pueblo? ¿De qué nos salva Jesús a nosotros como creyentes? Pues miren, Jesús sigue extendiendo sus brazos de salvación y nos salva de nuestras indiferencias, y nos salva de nuestros prejuicios, y nos salva de nuestra apatía, y nos salva de nuestra insensibilidad, y nos salva de la corrupción de nuestros gobernantes. Porque todo el que se arrepiente tiene oportunidad de salvación y de nueva oportunidad, y de enmendar los errores y de hacer las cosas de acuerdo a la ética del reino proclamada por Jesús de Nazaret. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos dicen amén? Pero volvamos a las 3 horas. Volvamos a los 3 periodos. A la hora tercera del día nos dice la pasión y crucifixión según San Marcos, que a Jesús le pusieron el título Rey de los Judíos. Un título que de alguna manera, dice Marcos, se considera un crimen político. Y por eso está allí en la cruz. A la hora tercera del día
no está ni Juan, ni Jacobo, ni Santiago. El cortejo que acompaña a Jesús en la cruz son estos dos ladrones, dos seres humanos en profunda necesidad de perdón. En el primer periodo de la mañana, escuche, a las 9 de la mañana, hay una provisión. Hay una provisión de perdón. Hay una provisión del cielo para estos varones. Uno la discierne y la aprovecha. El otro, en su necedad, decide por la dureza de su corazón y no se salva, sino que se condena. En esa hora tercera, ningún ser humano, ninguno, nos narra Marcos, hace gesto solidario con Jesús. Ninguno muestra simpatía hacia Jesús. Ninguno se conduele y todos se burlan y pasan de largo. Pero de alguna manera rescatamos que en esa hora tercera del día hay provisión de perdón y de salvación. Y en esta hora tercera del día hay provisión de perdón y de salud para cualquier persona que en este lugar, que a través de las redes y que a través del mundo entero, su alma grite por perdón y salvación. La hora sexta es la hora desde las 12 del mediodía hasta la hora nona. Y cuando se supone que la lumbre, que el sol esté en su cenit y brille de una manera sin precedentes, nos narra el Evangelio de Marcos que en esa hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. Amós 8:9 dice: en aquel día, dice Jehová el Señor, haré que se ponga el sol del mediodía. Es la hora de las tinieblas, la hora sexta. Es la hora de la oscuridad, la hora sexta. Y es la hora del juicio. En la Biblia, las tinieblas, la oscuridad, simboliza pecado y también significa juicio. Y en esa hora sexta es la hora del juicio sobre las autoridades civiles, sobre las autoridades religiosas, judías y romanas, que asesinaron al Hijo de Dios. A veces la gente camina y la gente vive y piensa que no hay consecuencias, que pecar, que hacer daño, que caminar fuera del diseño que Dios ha provisto no tiene consecuencias. Y si esa hora sexta es la hora del juicio sobre las autoridades civiles y religiosas, tanto judías como romanas, entonces tenemos que decir que cuando los que se supone orienten, gobiernen y dirijan bien, y dirijan y gobiernen con respeto, cuando se supone que eso
sea lo que ocurre. Sin embargo, pasa todo lo contrario. Entonces, no hay otra forma de decirlo. Se crucifica al pueblo con políticas de abuso. Se crucifica al pueblo con políticas de empobrecimiento, de hondas insensibilidades y falta de verdadera solidaridad. Por lo tanto, si hacemos la composición del lugar bíblica y teológicamente, tenemos que decir que no hay mucha distancia hoy con Poncio Pilato, que no hay mucha distancia hoy con Herodes, que no hay mucha distancia hoy con aquellos que ostentan el poder y que lo ostentaron en los tiempos de Jesús. Y como consecuencia de muchos años de pecado, de desobediencia, de caminar como mejor nos ha parecido, pero no concorde a la ética de Dios y a la voluntad de Dios, como consecuencia, muchas veces todo el pueblo experimenta horas de tinieblas, horas de incertidumbre, y quién sabe si como país estamos en la hora sexta de la historia de nuestro pueblo. Hora, sí, de juicio, sí. Hora muchas veces donde se cierne un panorama sombrío sobre nosotros y nosotras. Pero la cosa no termina ahí. Y damos gracias a Dios por eso. Porque la historia no termina ahí. Porque algo trascendental ocurrió a la hora nona, a las 3 de la tarde. Como respuesta a las 3 horas de burla por parte de todos los que se dirigen a él. Y como respuesta a las 3 horas de tinieblas que la misma naturaleza exhibe y de alguna manera habla, Jesús repite las primeras palabras del Salmo 22. A la hora nona, a las 3 de la tarde, Jesús da un gran grito y a voz en cuello, sin suavizarlo, sin maquillarlo, Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En arameo, Eloi, Eloi, lama sabactani. No hay duda que Jesús en la cruz sintió todo el peso de la crueldad y del pecado del mundo sobre él. No hay duda que el que no tenía pecado se hizo pecado por ti y por mí y por toda la humanidad. Sin embargo, la historia no terminó en la cruz. La historia no concluyó con el sentido humano de abandono de Jesús respecto a Dios. Pasado el momento más cruento, usted y yo sabemos que nació la gran aurora de la resurrección. Pero hay 2 eventos más a la hora sexta. A esa hora también de las 3 de la tarde, debo decir a la hora nona, hay 2 eventos particulares a esa hora de las 3 de la tarde. El primero es, y lo dice bien claro Marcos, que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Dice que Jesús expiró.
Y cuando Jesús expiró, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Según de violenta fue la muerte de Cristo, del Nazareno en la cruz del Calvario, así de violento fue el desgarrón del velo del templo. Y en el templo habían dos velos: el velo exterior, el velo que dividía ese lugar donde estaban las mujeres, donde estaban los gentiles, donde estaban los niños, los judíos piadosos no veían como personas. Esos estaban en el atrio, esos estaban afuera. Y estaba el otro velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Así es que puede significar ese desgarrón del velo del templo de arriba abajo, la apertura de un lugar sagrado antes cerrado a sectores marginados, especialmente a los gentiles. De alguna forma hay una apertura. Y ese desgarrón del velo del templo constituye el juicio del cumplimiento del dicho atribuido a Jesús en el proceso, cuando ha dicho ya: destruiré este templo construido por manos humanas y se reedificará un templo no hecho de manos humanas. El templo al que vendrán los extranjeros, al templo al que acudirán los no judíos, no está edificado por manos humanas, porque es el mismo Jesús que se constituye el lugar salvífico para toda la humanidad. Alaba mi alma al Señor. Es Jesús mismo lugar de salvación y de gracia divina para todo ser humano que necesita, y todo ser humano necesita. Interesantemente, el otro evento de la hora nona, a pie y juntilla con el desgarrón del velo del templo, es que hay un gentil, hay un pagano que está allí al pie de la cruz. El centurión, allí está. Y al ver cómo expiró Jesús, ese centurión, uno de las fuerzas de ocupación del Imperio Romano, uno que estaba allí para consentir en la muerte, tiene que exclamar, tiene que reconocer por una fuerza superior a las fuerzas humanas que lo habían llevado allí a la cruz, tiene que decir: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Interesantemente, la misma razón para crucificarlo, porque aquel Sanedrín y aquellos sacerdotes, aquella curia religiosa, lo tenían allí por blasfemo, porque había dicho una blasfemia de abrogarse el Mesías, de abrogarse como el enviado y como el Hijo de Dios. Pues las mismas razones que tuvieron para crucificarlo es la misma confesión que el gentil, que el marginado, que el extranjero, teniendo a Jesús como lugar de salvación, reconoce y dice: ese es el Hijo de Dios. Y es la gran revelación. La muerte de Jesús ha universalizado la gracia. Y esa muerte de Jesús ubica al centurión romano rompiendo su lealtad con el César para de alguna forma postrarse ante los pies de Cristo. Quiero quedarme con los dos momentos
finales de la hora nona. Dios mío, Dios mío, ¿por qué no te siento? Dios mío, ¿por qué me siento tan solo, tan abandonada? Quizás la cruz nuestra de cada día te ha hecho sentir por ratos que estás solo, que estás sola. Uno, según va viviendo a través del tiempo, se da cuenta que cuando el sufrimiento en nosotros y en nosotras es punzante, es incisivo, es frontal, como que se adormecen nuestros sentidos. Cuando el sufrimiento es tan grande, algo se adormece en nosotros. Quizá como un mecanismo de protección, no lo sé. Quizá como un mecanismo de defensa, quién sabe. Pero algo se adormece, porque el sufrimiento parece ser como mayor. Y los sentidos nos engañan. Y los sentidos muchas veces, necesarios obviamente, para la protección nuestra, pueden hasta confundirnos en momentos de profundo dolor. Por eso tengo que recapturar y decirte que aunque te sientas solo o sola, aunque no sientas, porque algo se adormece, porque el sufrimiento es profundo, aunque no lo sientas, no sientas a Dios, Él está presente. Él está contigo. Él está con nuestro pueblo. Aunque no te sientas cerca o no lo sientas cerca, Él sigue estando en medio de tu sufrimiento. Nuestros sentidos humanos, te repito, pueden confundirnos y engañarnos. Y aunque creas y sientas que Él no está, Él sigue estando. Y el segundo momento de esa hora nona de las 3 de la tarde, allí en el Gólgota, ese lugar de salvación no es el templo hecho por manos humanas. Porque ese templo que los judíos lo interpretaron como lugar de salvación, porque allí se expiaba, porque allí se hacía el sacrificio de animales, porque allí de alguna manera se recapturaba la ley y se reinterpretaba y se trataba de ubicarla como instrumento de salvación. Ese lugar que se abrogaron muchos para ejercer el derecho de admisión, Jesús, desde la cruz, hace un espacio para ti y para mí. Y no nos excluye, para que puedas, con una gran nube quizá de gente señalada, excluida, como en aquellos tiempos, confesar que el que se dio a sí mismo, que el que no se bajó de la cruz y me amó radicalmente, ese es el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, abandonado por sus discípulos, traicionado por Judas, negado por Pedro, acusado por blasfemia a través de los sacerdotes, rechazado porque prefirieron a un Barrabás.
Y la multitud se equivocó, humanamente hablando. Ultrajado por el Sanedrín, envuelto en tinieblas y aparentemente olvidado y abandonado por el Padre. En ese momento dramático, Jesús es justificado, totalmente justificado. Y Dios, en respuesta al grito de Jesús, sustituye el templo como lugar de culto y ofreciendo en su lugar a su propio Hijo, que será confesado tanto por judíos como por gentiles. Nos dice Marcos, terminando ese relato, esa narrativa, esa historia de la crucifixión, que solo después de la confesión del centurión, algunas mujeres que le habían seguido estaban allí en el Gólgota, y quizá ellas habrían compartido la confesión del centurión. Y la pregunta que hacemos en esta mañana es: ¿quién necesita? ¿Y quién quiere? ¿Y quién decide compartir la confesión del centurión, del extranjero, del gentil, del marginado? Y quién sabe si la de las mujeres también, y decir en esta mañana, verdaderamente, en medio de tanta tiniebla, en medio de tanta incertidumbre, verdaderamente en medio de tanta indiferencia, en medio de tanto cinismo, verdaderamente en medio de todo lo que tenemos que enfrentar, quizá hasta de un sentido de abandono, verdaderamente hay una iluminación del cielo y mi alma tiene que reconocer que estoy frente al Hijo de Dios, al que me puede salvar, haciendo expansiva la onda de salvación y sabiendo que salvación quiere decir que Dios en Cristo me puede liberar de todo yugo, de toda opresión, de toda cadena visible o invisible. Que Dios en Cristo me puede sanar de adentro hacia afuera. Cuando usted dice verdaderamente, este es el Hijo de Dios, usted está diciendo verdaderamente en medio de las miserias, de las contradicciones, en medio de los abusos, en medio del dolor, en medio de la soledad, ese me puede levantar. Ese puede sanar mis heridas más profundas. Ese puede perdonar mi pecado más oculto. ¿Cuántos necesitan y quieren y deciden en esta mañana decir con el centurión, con el velo del templo rasgado de arriba abajo, sabiendo que tenemos un lugar en el mismo Cristo como locus de salvación, como lugar de perdón, como lugar de sanidad, como lugar de liberación, como lugar de plenitud? ¿Habrá alguien en esta mañana? Y yo creo que podemos ir cantando en el Monte Calvario el himno emblemático, el himno que recoge la historia, el himno que de alguna manera nos pone frente a la cruz nuevamente. Y el altar se abre en esta hora. El altar se abre sí para salvación. El altar se abre sí para perdón. El altar se abre sí para sanidad. El altar se abre para que te levantes nuevamente.
para que puedas decir, en el Señor está. monte Él no se ha ido. Calvario Él permanece para siempre. estaba Llega al altar. una Llega aquí cruz, para tener esa oración final. emblema de afrenta Sí, Dios. y dolor. La iglesia en pie. Y yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar almas vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Sí, Señor. Aleluya. Pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Aleluya. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, do su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. Pues en ella triunfante la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día, feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz.
sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Alguna persona que en esta mañana aprovecha este espacio y esta oportunidad para llegar al altar del Señor y recibir el oportuno socorro. Venga, venga, venga. Venga en esta hora, Dios. Te bendecimos, Señor. Sí, Señor. Sí, Dios. Sí, Dios. Sí, Dios. Y algún Sí, Dios. día, Sí, Dios. Sí, Dios. cruz, Sí, Dios. Aleluya. Sí, Señor. mi Gracias, Dios. corona Jesús Sí, Dios. me